Bienvenidos a una edición más de Diálogos con la Justicia. Nuestro tema de hoy, las uniones maritales de hecho. Relaciones, según el ordenamiento jurídico colombiano, formadas por personas que sin estar casadas hacen una comunidad de vida permanente y singular. Pero, ¿cuáles son los aspectos, características o elementos de estas relaciones de pareja que configuran una familia o un auténtico estado civil y no una simple amistad íntima o sentimental? Esta es justamente la pregunta que abordarán enseguida los magistrados de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, doctores Haroldo Quiroz Monsalvo y Luis Armando Tolosa Villabona, acompañados en este set por la doctora Ginyola Blanco Rodríguez, decana nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Antonio Nariño. Ustedes, quienes empiezan a seguir esta charla por nuestro sitio web www.cortesuprema.gov.co, nuestra cuenta en Twitter, Corte Suprema J, y nuestro fanpage en Facebook, podrán formular vía Twitter en directo sus inquietudes al final de la intervención de los juristas invitados. En esta oportunidad extendemos cordial saludo a los integrantes de los distritos judiciales conectados, en especial a quienes participan por videoconferencia desde los tribunales superiores de San Andrés Isla, Cúcuta, Barranquilla y Buga, así como a los doctores Juan de la Cruz Díaz Angarita, juez promiscuo municipal de El Paso, juez promiscuo municipal del Cantón de San Pablo, departamento del Chocó, y José Raimundo Fragoso, juez promiscuo municipal de El Paso, circuito de Chiriguaná, en el departamento del Cesar. Bienvenida también nuestra audiencia en el Salón Gobernadores del Tribunal Superior de Buga y los auditorios del Tribunal Superior de Manizales y las Universidades Libre del Área Andina, La Sabana y Antonio Nariño. Como les decía, en esta oportunidad nos acompaña en el set la doctora Ginyola Blanco Rodríguez, decana nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Antonio Nariño. Ella es doctora en Derecho de Familia y de la Persona de la Universidad de Zaragoza, España, con diplomado de estudios avanzados en Derecho Civil de la misma universidad. Es especialista en Derecho de Familia de la Universidad Javeriana, abogada de la Universidad Autónoma de Colombia. Ella creó la primera maestría en Derecho de Familia con énfasis de investigación en el país. Ha sido investigadora en Derecho Familiar y se ha desempeñado como docente en distintas instituciones de educación superior. Ha publicado artículos en revistas indexadas nacionales y extranjeras y ha sido conferencista internacional en diferentes eventos científico-jurídicos. Ella es quien esta tarde acompaña en el set a los doctores Luis Armando Tolosa y Haroldo Quiroz. Doctor Quiroz, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo muy especial a todos nuestros colegas magistrados y magistradas de todo el país, a todos nuestros jueces, a todos nuestros estudiantes, abogados y público en general que están enlazados con este tercer diálogo de la jurisprudencia de la Corte. Bienvenidos todos, trataremos por supuesto en el tema al cual nos comprometimos sobre las uniones maritales. De hecho, bienvenido doctor Luis Armando Tolosa, colega de la Sala Civil, y por supuesto a la doctora Ginyola, quien nos acompaña en el día de hoy. La vez pasada nos acompañó el doctor Fernando, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana. Siempre tratamos de que nos acompañe un académico en estos encuentros. Doctor Tolosa, tiene la palabra. Queremos dar un saludo a todos los funcionarios judiciales, a los empleados de la rama, a todos los que se hallan en los distintos auditorios de los consejos seccionales de la Judicatura, en los tribunales, en los juzgados, a los abogados que están atentos de este programa por sus ordenadores, sea por Facebook, Twitter o este medio que nos ofrece el Consejo Superior de la Judicatura, el streaming, a los estudiantes de Derecho, a los profesores y por supuesto a quienes se hallan aquí presentes en este auditorio, y un saludo muy especial a la doctora Ginyola por venirnos a acompañar a estos diálogos donde hoy queremos tener una charla sobre temas atinentes al matrimonio, específicamente a la unión marital. Bienvenido, doctora Ginyola, un saludo muy especial.
Muy buenas tardes a todos. Gracias al doctor Quirós por la invitación, a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y al doctor Tolosa. Doy también un cordial saludo a quienes se encuentran presentes y a quienes aquí pues de manera presencial en la sala y a quienes nos acompañan de manera virtual. Este espacio definitivamente nos va a permitir poder hablar de todo lo relacionado con la unión marital de hecho, el concubinato y la sociedad patrimonial de hecho. Muchas gracias. Damos entonces inicio a este tercer diálogo de la Corte pues, en los temas jurisprudenciales. A todos los tribunales y a todos los jueces les hicimos llegar pues, el material respectivo que tiene que ver con las últimas sentencias que hemos proferido en la Sala Civil y por supuesto a partir de ellas haremos todo el contexto de este diálogo democrático con el objeto de poder ir construyendo conceptualización y además para poder ir compartiendo experiencias nuevas, sobre todo en el derecho comparado en este tema tan interesante. Doctor Luis Armando, es importante partir cuál ha sido pues, el desarrollo jurisprudencial que ha tenido la Corte Suprema de Justicia en lo que tiene que ver con las uniones maritales de hecho y sus efectos de tipo patrimonial. ¿Cuál ha sido ese desarrollo histórico en la Corte? Mire, la importancia para todos ustedes del concubinato no es un tema reciente. Es necesario remontarnos a la conceptualización de las primeras civilizaciones. Ese ha sido un problema o una institución permanente en las sociedades. Si nos ubicamos en el Código de Hammurabi y nos ubicamos ya en la tradición del derecho hebreo, que está expuesta en la Torá y concretamente en el Pentateuco, en los 5 libros de las tradiciones eloísta, yavista, en fin, que tiene el derecho hebreo, encontramos allá en el Génesis, en el capítulo 29 y en el capítulo 30, una historia muy interesante, y es cómo Jacob sale a un encuentro a un encuentro campestre y se encuentra con una joven bella, Raquel, y ella es hija de Labán. Jacob va, si ustedes han leído allá, a la casa de Labán, y Labán tiene 2 hijas, Raquel, la más joven, y Lía, la mayor. Jacob se enamora de Raquel y quiere casarse con Raquel, pero está joven y le dice, mire, trabaje aquí 7 años y al cabo de los 7 años le daré a Raquel. Terminaron los 7 años y Labán, el papá de Raquel y de Lía, le dice, mire, le hace trampa y le entrega a Lía. Entonces Jacob se da cuenta y le dice, ¿por qué me entrega a Lía? Y le dice, mire, es que en las costumbres nuestras, en nuestro derecho, es costumbre entregar o es ley entregar primero la mayor, o que se case la mayor, no la menor. Y dijo, yo persisto en Raquel. Entonces el hijo trabaja otros 7 años y conviene, y al cabo de los 7 años pues le entrega a Lía. Bueno, cuando le entrega en primer lugar y le entrega a Raquel, cuando le entrega a Lía se le entrega con la esclava, y cuando le entrega también a Raquel se le entrega con la esclava. Entonces hay un doble casamiento con Lía y con Raquel. Sí, encontramos allí todo el tema a pesar de que la tradición, esa tradición hebrea es apuesta por la singularidad en el matrimonio y es la institución como la tenemos. ¿Qué ocurre posteriormente? Que Raquel es bella y Raquel es estéril. Entonces no puede tener descendencia y no se puede cumplir el designio que trae la tradición hebrea de creceos y multiplicados, de tener hijos. Y entonces Raquel le dice, pues está mi esclava. Y entonces le ofrece a la esclava, y con la esclava entonces permite que con la esclava tenga hijos, y tiene otros hijos. Posteriormente pues llega a
pues seguramente a la menopausia, porque con Lía, a quien no quería mucho Jacob, ¿sí?, tuvo hijos, pero ella deja de tener descendencia. Y entonces Lía, al ver que su hermana, ¿sí?, ya le había permitido que tuviera relaciones con la secretaria, con la esclava de ella, pues también le autoriza que con la esclava de ella tenga hijos. Entonces, noten aquí que tenemos un primer antecedente sobre ese tema del concubinato y la pluralidad de relaciones, y está allí precisamente, eso es una iteración del Código de Hammurabi, y el derecho justinianeo en las institutas también plantea el punto. Sí, naturalmente que cuando viene todo el movimiento y la mansión teocéntrica de la Iglesia, pues sobre todo el Concilio de Trento dijo, no, eso es impuro, eso no podemos tenerlo acá, y entonces es un anatema quien tenga relaciones concubinarias, y quien tenga hijos de esa relación concubinaria extramarital, pues es un bastardo. Y entonces donde viene todo el tema del concubinato y la barraganería y los hijos de dañado y punible ayuntamiento, que de alguna manera el derecho español recepciona y que posteriormente es llevado a las legislaciones. Pero la tradición francesa ya en el siglo de las luces ya permite expresamente esa situación, y de esa manera es recepcionado el problema. Bueno, aquí en el derecho nacional, y aquí en el derecho nacional yo quiero mostrarles aquí, sin analizar algunos problemas que tiene allá, los problemas incestuosos que tiene aquella historia de Lía y de Raquel, de Jacob y de Labán, porque ocurre que un asunto para tener en cuenta aquí es que esas relaciones eran bastante incestuosas, y en esa historia interesante que trae en el Génesis, en el capítulo 29, por allá, en el capítulo 30, sí que es interesante todo el tema, son la mamá de Jacob y Labán, el padre de Lía, y Raquel son parientes, ¿sí? Son parientes por consanguinidad. Bien, o sea, el problema del concubinato y el problema de las uniones informales es un problema que ha estado latente mundialmente en el derecho. Mire, una última estadística que tenemos sobre el problema del concubinato para mostrar, y el problema complejo que tenemos en América Latina, y sobre todo en Colombia, lo vamos a encontrar, y quiero referir este tema de carácter histórico, y lo refiero para mostrar que los problemas que estamos tratando al interior de la Sala de Casación Civil, con las providencias que someramente le voy a enumerar acá, y la temática que estamos abordando no es un tema irrelevante, sino es un tema sumamente trascendente para la sociedad colombiana, para los abogados, para la academia y para el derecho. Miren, este instituto de investigaciones de familia, ¿sí?, de Social Trends Institute, ¿sí?, realizó algunos estudios, ¿sí?, el DANE también efectuado, pero estos son estudios tomando sectores de la población mundial para medir cuál es la trazabilidad de las uniones formales o matrimoniales y las uniones informales o uniones libres en el mundo, y sobre todo para las uniones en edad reproductiva de los 18 a 49 años. Y estos son últimos datos del año 2014 que fueron efectuados, y a partir del cual periódicos nacionales, inclusive Portafolio, han tomado información, y los periódicos en el mundo en general, pues digamos son algunos estudios, porque hemos estado investigando a ver, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, qué estudios tiene sobre eso, ¿sí?, o la UNICEF sobre ese particular, o en el derecho nacional sobre cuál es el porcentaje de matrimonios de uniones, y sobre a partir de Colombia en 1990, porque aquí hacemos una aclaración para el derecho nacional y en Colombia concretamente. The conference recording is now paused. A partir de 1990 surgen tres tipos de instituciones familiares.
hasta 1990 tenemos dos tipos de instituciones familiares. La familia institución matrimonial o contrato matrimonial, en fin, es un problema a discutir si es una institución o un contrato o si son las dos. Y The conference recording is now resumed. Informales, ¿sí? O las uniones extramatrimoniales. Pero a partir de 1990, con la ley 54 de 1990, pues tenemos tres modelos, que es el modelo del matrimonio, el modelo de la ley 54 del 90 de la unión marital para solucionar el problema, sí, que se creyó que se solucionaba el problema, pero tenemos una tercera institución de carácter familiar que la admite el artículo 42 y es la familia concubinaria, sí, que es la que últimamente hemos estado abordando The conference recording has ended. tratando de darle personalidad a ese tema. Y mostrando ese tema, entonces, aquí... Doctor Tolosa, esa parte del concubinato, quiero dejarlo para la tercera, para el segundo C, para ir más o menos abriendo la discusión y no... Porque si no, entonces, para dejar a la persona, como se dice, en asco, vamos a ver qué se va a decir en esa segunda parte. Conference recording has started. Quiero terminar el asunto para que siga la doctora, y es mostrar un tema fundamental en América Latina y en Colombia, y es cómo en el tema de las uniones formales, por ejemplo, en ese estudio al que me estaba refiriendo, por ejemplo, Rumanía tiene el 60% de uniones formales, ¿sí? Mientras que tiene uniones informales el 6%, para mostrar. Rusia el 58% con contratos formales o matrimoniales y el 9% de uniones informales o libres. Alemania el 52% y el 13% de uniones libres. Y así seguimos con Gran Bretaña, 47% de uniones matrimoniales y uniones libres el 12%. O sea, allí las uniones formales son mayores en el derecho continental europeo, ¿sí? Y la informalidad es menor. ¿Qué pasa en América Latina? En América Latina nosotros tenemos, y parto de Colombia, según esos estudios, Colombia tiene el segundo porcentaje en uniones libres o informales. En Colombia las uniones formales, según ese estudio, son del 20% y las informales, uniones libres, son del 35%. En Perú, está primero Perú, tiene el 24% de uniones informales y el 38% de uniones formales y el 38% de uniones informales. O sea que solamente nos sobrepasa Perú y nosotros con el 38%, ¿sí? Tanto ellos tienen mayor número de uniones formales, según ese estudio, en el 24%, y mayor número de uniones informales o uniones libres con el 38%, mientras que nosotros tenemos el 20% de uniones formales y el 35%. Aquí un dato adicional: en América Latina, por ejemplo, Argentina tiene el 35% de uniones formales y el 20% de uniones informales. En los datos, por ejemplo, aparece Canadá con el 43% de uniones formales y solo el 19% de uniones informales, para mostrar un poco globalmente la trascendencia del tema que están abordando estos diálogos y lo necesario que es el tema para la comunidad jurídica en Colombia. No olvidemos que en Colombia todo el tiempo pues han existido las uniones de hecho, con algunos tropiezos, en el sentido que antes de 1990, no olvidemos que no había ningún tipo de reconocimiento legal, que todo fue producto de un desarrollo de carácter jurisprudencial, especialmente a partir de 1936 por parte de la Corte Suprema de Justicia, donde comenzó a dársele un reconocimiento, especialmente desde el punto de vista económico, a aquellas parejas que convivían por fuera de los vínculos matrimoniales, que era lo que se exigía para aquella época, especialmente el matrimonio religioso, especialmente el matrimonio católico. Y a partir de allí, pues, un desarrollo que tenía que ver con el reconocimiento económico sobre un enriquecimiento sin causa, luego las sociedades de hecho, hasta que llegó la ley 54 del 90, que hizo el reconocimiento de tipo patrimonial y que generó una gran polémica al interior también de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido si esas uniones tenían solamente efectos patrimoniales o si tenían efectos de tipo personal. Hoy en día podemos decir que a través de un desarrollo jurisprudencial, y ahí tenemos que destacar alguna jurisprudencia también de la Corte Constitucional, pues ya tenemos un reconocimiento a las uniones
maritales, no solamente de parejas heterosexuales, sino que también se han extendido a las parejas homosexuales. Y de hecho ya la Corte también lo ha comenzado a abordar a partir del año 2013 y en este momento pues tenemos bastantes sentencias de casación que nos han llegado a la sala civil para ir definiendo más ese concepto. Significaría entonces que el concepto de uniones maritales, de hecho, hoy en día se extiende señalando que no solamente es entre un hombre y una mujer, sino que tenemos que hablar que las uniones maritales es la conformada por compañeros permanentes, independientes, si son homosexuales, si son heterosexuales. En ese sentido, y después de esa exordio que nos hizo el doctor Tolosa, bastante histórico y bastante interesante, doctora Gigliola, ¿cuál ha sido el tratamiento que le ha dado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a este tema de las uniones de hecho? ¿Cuál ha sido su reconocimiento? Bueno, muchas gracias. Pues indudablemente lo que mencionaba el doctor Tolosa es mostrando la importancia tan grande que tiene la existencia de la unión marital de hecho, o del concubinato o de la pareja de hecho, no solamente a nivel histórico, sino también con estas cifras que nos demuestran cómo estamos parados en materia de formas de constituir la familia. Si uno mira también el mapa latinoamericano, se encuentra con un fuerte número de uniones de hecho en el marco Caribe y va disminuyendo un poco a medida que vamos bajando en el mapa latinoamericano, pero de todos modos con una marcada trascendencia. Respecto a la pregunta que me formula el doctor Quirós, pues no puedo hablar únicamente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino que debo hablar de todo el marco europeo en cuanto al reconocimiento de parejas de hecho, parejas estables como se les ha denominado, uniones mori uxorio o uniones simplemente de hecho. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha emitido varias sentencias un poco de la mano con la Convención Europea de Derechos Humanos referidas a el reconocimiento o forma de constituir la familia, es decir, que más que hablar de una institución o más que hablar de un contrato, habla de la unión de hecho como una forma familiar. Al lado, por supuesto, de la tradicional forma familiar del matrimonio. Ha habido también una serie de pronunciamientos referidas a todo lo que tiene que ver con las parejas afectas al mismo sexo, principalmente a partir de 1994, cuando el Parlamento Europeo da unas recomendaciones a los países europeos para que tengan en cuenta en sus legislaciones diversas formas para que estas personas puedan constituir su familia, bien sea a través del matrimonio o bien sea a través de las parejas registradas. Las primeras voces que se escucharon en el derecho europeo frente a las relaciones de hecho se encuentran en Europa septentrional. Suiza, Dinamarca y Noruega fueron los primeros países que empezaron a hablar de estos temas. En 1987, Suiza comienza con una ley principalmente para reconocer derechos y fijar obligaciones en cabeza de los convivientes heterosexuales. Poco después, a través de una remisión, también se integra a las parejas homosexuales y en 2003 se emite una nueva ley que ya no importa si es diferencia de sexos o no, para regular todo lo relacionado con la cohabitación extramatrimonial como el legislador sueco lo define. 2 años después, el gobierno danés crea el registro de parejas de hecho homosexuales, donde le da una regulación prácticamente idéntica al matrimonio y deja por fuera las parejas heterosexuales. ¿Y por qué las deja por fuera? Porque él considera que las parejas heterosexuales tienen el camino de la celebración del matrimonio. Noruega hace lo mismo, incluso en 2008 se permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo y se habla de la comaternidad para empezar a modificar, por supuesto, las normas referidas a la filiación. Hace un momento me refería específicamente a la resolución que emite en 1994 el Parlamento Europeo para permitirle a las personas afectas a su mismo sexo formar una familia. Esto necesariamente tuvo una influencia en todo el marco europeo meridional. Así, países como Holanda, Bélgica, Francia, de los que ya voy a hablar, empiezan a reconocer derechos para las parejas hetero u homosexuales.
Holanda hace lo propio creando una convivencia inscrita, pero una convivencia inscrita donde la ubica necesariamente en el marco del derecho, y eso hace que se piense en una regulación idéntica al matrimonio. Es tan idéntica esta regulación que hay una forma de celebración de la pareja, de la convivencia de la pareja extramatrimonial, donde tiene que darse la emisión de la voluntad frente a un registrador del Estado civil. Bélgica viene con una figura que la denomina cohabitación legal y la distingue del matrimonio y la unión de hecho. Aquí vemos claramente una juridificación, encontramos matrimonio, unión de hecho y cohabitación legal. Una cohabitación legal en donde hay una regulación propia de los derechos de los convivientes. Francia, recordemos el espaldarazo que se dio en 1804 con el Código Civil de Napoleón, cuando no se reconoce ningún efecto a los concubinos, y lo dice el mismo emperador, como así se hizo bautizar, y es que si los concubinos se pasan de la ley, pues la ley también se tiene que olvidar de ellos. ¿Cuándo aparece el concubinato en el Código Civil francés? A través de una reforma del Código en 1999 con la inclusión de un título que se denomina concubinato y que lo único que hace es dar una definición e incluir a las parejas homosexuales y heterosexuales dentro de la gran sombrilla que es el concubinato. Pero no se refiere a nada más en esta modificación. Posteriormente emite una ley creando el Pacto Civil de Solidaridad, donde los convivientes pueden pactar el régimen que quieren tener dentro del régimen patrimonial que quieren tener dentro de su convivencia. También por el mismo camino va Alemania. La diferencia con Francia y Bélgica es que solamente admite a la convivencia de parejas homosexuales. Ve el mismo camino del régimen sueco, danés y noruego, en el sentido de que se vaya hacia el matrimonio, la pareja heterosexual, con la denominada Ley de Asociación de Vida que se produjo en el 2001. Reino Unido habla de las parejas de hecho en 2004 también homosexuales únicamente, y la legislación que ellos tienen se divide en tres grandes capítulos de acuerdo a la ubicación geográfica en cuanto a impedimentos y formas de constitución. Una será para Inglaterra y Gales, otra será para Escocia y otra será para Irlanda. El Código Lusitano o el Código Civil de Portugal en 1996 muestra algunos trazos relacionados con el concubinato en cuanto a alimentos y poder dar la vocación hereditaria para el conviviente supérsite. En 2001 emite una ley de reconocimiento de parejas convivientes, pero muy paradójica esta ley porque solamente se encarga de aspectos personales y no tiene en cuenta aspectos patrimoniales. Por lo tanto, ni le concede un derecho patrimonial o un régimen societario a los convivientes, ni permite que tomen para sí el del matrimonio, ni permiten que a través de pactos se pueda crear uno. Entonces es extraña la formulación de esta ley. Y para cerrar, me queda por decir que Italia y España empiezan a reconocer la relación que existe entre la convivencia fuera del matrimonio y la familia. Esto yo creo que nos lleva a tres cosas, doctor Quiroz y doctor Tolosa, a sacar tres conclusiones. La primera de ellas tiene que ver con que el reconocimiento principalmente es de tipo patrimonial y no de tipo personal, que sucede en Portugal. En segundo lugar, que se ubica todo lo que tiene que ver con las convivencias en el derecho contractual y no en el derecho familiar, precisamente porque venimos hablando de unas consecuencias de tipo netamente patrimonial. Y tercero, pues la juridificación que se está produciendo, pasar de la pareja de hecho a la pareja de derecho, diferenciándola del matrimonio. Entonces, resumiendo esta primera parte, podemos decir que a partir de la segunda parte del siglo pasado, ¿sí? Sí. Es que hay un reconocimiento en ese marco legal que nos explica la doctora Gigliola a nivel europeo, ¿sí? Igualmente podríamos decir también que en lo que sucede aquí en el derecho colombiano, a partir ya a finales del siglo pasado también comienza ese reconocimiento, pero entonces dentro de eso casi las conclusiones son similares, porque de todas maneras aquí en Colombia también jurisprudencialmente se arrancó fue con un reconocimiento más de tipo patrimonial que de tipo personal, y la ley 54 también arrancó fue con un reconocimiento de tipo patrimonial.
luego que se ha venido desarrollando todos los temas de tipo personal. Entonces, hacemos aquí una primera parada para darle paso a los tribunales y universidades para las preguntas respectivas. Doctor Hermán. Sí, doctor Quirós. Establecemos de una vez contacto entonces con el Tribunal Superior de Cúcuta, desde donde nos acompañan las doctoras Ángela Giovanna Carreño Navas y Constanza Forero de Ra, presidenta y magistrada del Tribunal de la Sala Civil Familia de esa corporación. Adelante, doctora Carreño y doctora Forero, ¿nos escuchan? Muchas gracias, buenas tardes. Un saludo especial a la Sala Civil de la Corte. El aporte que quiere hacer el Tribunal de Cúcuta en este interesante tema dice relación con una sentencia proferida en Sí, doctora Carreño, ¿le escuchamos? Se acerca un poco al micrófono, por favor, doctora Carreño. Doctora Carreño, ¿nos repite nuevamente, por favor? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Es que se presenta una gran interferencia y nos ha sido difícil mantener la comunicación, pero vamos a intentarlo. Le estamos escuchando, doctora. El caso... Sí, adelante. El caso a exponer dice relación por una persona de sexo masculino encaminada a que se reconociese la formación de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes con otra persona de su mismo sexo, cimentada la petición en una convivencia desarrollada desde septiembre de 2003 hasta el mes de julio de 2009, cuando falleció su compañero permanente. La primera instancia concluyó con el reconocimiento de la unión marital, lo dijo así el juzgado de familia de conocimiento, reconoció la existencia de la unión marital entre la pareja y consecuentemente la formación de la sociedad patrimonial. ¿Cuál fue la inconformidad del apelante y por qué llegó el asunto a esta superioridad? Estimó que había un fallo extrapetita por cuanto nunca se solicitó la declaratoria de existencia de la unión marital. Entonces, que mal hizo el juzgado de conocimiento en reconocer tal tipo de unión. Y consecuentemente, si no se había pedido el reconocimiento de la unión marital, tampoco debió haberse accedido a la declaratoria de existencia de la sociedad patrimonial. La corporación, en primer lugar, haciendo un análisis de la aplicación de la Ley 54 del 90 a las parejas homosexuales, con apoyo en la decisión de la Corte Constitucional consignada en la sentencia C075 de 2007, que declaró la exequibilidad condicionada del artículo 2 de la Ley 54 bajo el entendido de que se aplicara también a las parejas homosexuales, brindándoles la protección correspondiente, estimó que era viable la petición elevada en la demanda. En cuanto a la censura planteada por el apelante en el sentido de que el fallo era extrapetita, porque no se había solicitado expresamente la declaratoria de existencia de la unión marital, estimó la corporación que, tomando en consideración que a su vez la sentencia C577 de 2011 había reconocido que las parejas del mismo sexo son familia y que tiene el juzgador la obligación de hacer una interpretación integral de la demanda, dado que
La pretensión contenida de declaratoria de existencia de la sociedad patrimonial estribaba precisamente en que la pareja había convivido de manera estable, permanente, brindándose ayuda, protección, mutuo auxilio, estableciendo una comunidad de ideales y de propósitos y de fines comunes de vida, constituían una familia. Y en atención a que no existía una prueba de que hubiesen con anterioridad los compañeros haber hecho la manifestación de su estilo de vida mediante un acuerdo conciliatorio o mediante una escritura pública, concluyó el tribunal que era necesario hacer la declaratoria de existencia de esa unión para de tal modo poderle brindar a la pareja homosexual la protección suplicada, declarando entonces la formación de la sociedad patrimonial y haciendo extensivos consecuentemente los efectos patrimoniales de la Ley 54 del 90 a su estilo de vida. Es de recalcar que de esta manera el tribunal desde el año 2014 básicamente está dando efectos retrospectivos a la decisión contenida en la sentencia C075 de 2007, toda vez que la unión de que se trataba había iniciado, si bien había iniciado antes de este pronunciamiento de la Corte Constitucional, se extendió y se prolongó con posterioridad a dicha decisión y por ende le era aplicable. Ese es el aporte que el Tribunal Superior quiere hacer y pues eso es lo que tenemos para acotar en el día de hoy. Muchas gracias. A usted, doctora Carreño, y a este importante y muy apropiado para nuestros tiempos aporte de la Sala Familia del Tribunal Superior de Cúcuta. Lamentablemente nuestros magistrados, les recordamos, no pueden pronunciarse ni opinar sobre estos temas porque probablemente lleguen en casación a la Corte Suprema de Justicia, pero tomamos nota de este caso que ya, de este tipo de casos que ya empiezan a llegar a los tribunales superiores de Distrito Judicial. Un saludo muy especial también para todas las personas del Distrito Judicial de Cúcuta que las acompañan, doctoras Carreño. Ahora damos paso a Barranquilla. Tenemos en Barranquilla a la presidenta de la Sala Civil Familia del Tribunal, doctora Luz Miriam Reyes Casas, a profesores y estudiantes de la Universidad Libre de Barranquilla. Ingenieros, ¿tenemos a alguien en Barranquilla ahora? ¿Barranquilla nos escuchan? Buenas tardes. Estudiantes. Buenas tardes, ¿quién habla? ¿Desde dónde nos hablan, por favor? Me presento. Mi nombre es Blas González, estudiante de cuarto año de Derecho, Universidad Libre de Barranquilla. Estamos ahora mismo en un salón dentro de la universidad, en la decanatura. Estamos con nuestra decana, que se encuentra a mi mano izquierda, y estudiantes y compañeros aquí de la universidad. Es un gusto tenerlos con nosotros. ¿Tienen alguna inquietud para los doctores Luis Armando Tolosa y Haroldo Quiroz, que nos acompañan aquí en el set? Así como nuestra jurista invitada. Bueno, primero agradecerles por la invitación. Esto va de parte de la decana doctora Vilma Riaño, de nuestro rector y como tal aquí de nuestros compañeros de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Barranquilla, seccional Barranquilla. Nuestra pregunta va enfocada en sí, primero dirigiéndonos al artículo primero de la Ley 54 del 90, donde hace referencia a la definición de la unión marital de hecho. Dentro de ese artículo tenemos la duda debido a varias sentencias que se han proferido en ese ámbito, y va a la expresión de compañeros y compañeras permanentes. ¿A qué hacemos alusión? Hacemos alusión, por ejemplo, cuando esto comenzó a hacer, estos efectos comenzaron a ser dados en las parejas del mismo sexo. Recordemos aquella sentencia del 2007 donde marca un hito importante para las parejas del mismo sexo, teniendo aquellos efectos patrimoniales en dicha unión marital. Entonces, nuestra pregunta va enraizada en sí a que si esos términos son o están apropiados sin hacer ningún tipo de exclusión
o discriminación a aquellas parejas del mismo sexo, ya dependiendo si es de una forma personal o más que todo, y que es lo que más se da hoy en día, unos aspectos patrimoniales, ya sea tema de pensión, por ejemplo, la sentencia de carta de sobrevivientes, y la cito es la C336 y 38. Queremos a ver su punto de partida y que de esta forma nosotros podamos complementar y hacer uso a través de la academia. Muchas gracias. Sí, doctor Haroldo Quiroz. Es interesante la pregunta que nos hace el estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, y tenemos que partir de lo siguiente. Si bien es cierto, el artículo primero de la Ley 54 del 90 se refiere al término de compañero y compañera permanente, y además habla de un hombre y una mujer, sí, tenemos que partir de la base que a partir del desarrollo jurisprudencial, tanto de la Corte Constitucional como de la misma Corte Suprema de Justicia, hoy en día tenemos que extender ese concepto, sí, a las parejas del mismo sexo. Es decir, que ya tenemos que hablar de una unión de compañeros permanentes sin hacer la distinción si es un hombre o una mujer, porque tiene que englobar a ambas a fin de evitar algún tipo de discriminación en relación con ello. Quiere decir que ese concepto se ha venido ampliando a través entonces del desarrollo jurisprudencial, no solamente de la sentencia, la C075, de la que habla el estudiante de la Universidad Libre, sino de otras jurisprudencias que se han venido desarrollando también en la Corte Suprema de Justicia, y especialmente podemos destacar la sentencia que el ponente fue el doctor Fernando Giraldo, que es la SC 17162 del 2015, sentencia que está colgada en este momento en la página de la Corte y que hace parte del material que ustedes pueden consultar. Entonces podemos hoy en día señalar de que es ampliado ese concepto tanto para las parejas heterosexuales como las parejas homosexuales. Muy bien, doctor Haroldo, muchas gracias. Saludamos al estudiante, agradecemos también a la doctora Vilma Riaño, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Barranquilla. Doctores, tenemos algunas preguntas ya de Twitter. La primera la formula @Juan C. Vargas. Estamos hablando del mismo tema cuando hablamos de concubinato y unión marital de hecho. Entonces, doctor Luis Armando, partiendo entonces ya de este segundo set, una de las inquietudes que íbamos a tratar de plantear es cuál ha sido la diferencia, ¿sí?, que podemos hablar en ese desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en materia de concubinato, sociedades de hecho, unión marital de hecho, a partir de la última sentencia en el cual el doctor Luis Armando pues fue ponente, que es la SC 8225 del 2016. Doctor Luis Armando. Muchas gracias, doctor Haroldo. Este es un diálogo jurisprudencial y quiero señalarles, brevemente a responder la pregunta, un tema en el cual planteó el doctor Haroldo en el inicio de esta charla, y cómo en la evolución del concubinato en la sala, en la Corte Suprema, se han distinguido, se han venido identificando tres teorías para interpretar estas relaciones. En primer lugar, en la primera fase, se interpretó estas relaciones de parejas por fuera del matrimonio, propiamente bajo el esquema del concubinato, de alguna manera censurado socialmente, pero la jurisprudencia tuvo a bien acogerlo. Y esa primera fase se interpretó bajo la órbita de la sociedad de hecho, y también en algunos eventos se interpretó bajo la hipótesis de la acción de enriquecimiento sin causa o in reverso, pero también tuvo algunas manifestaciones, algunos conatos de ver la relación de este tipo de parejas bajo la égida del contrato de trabajo. Resulta importante señalar algunas de las providencias más importantes que vieron el concubinato como una relación de hecho. Una providencia del 12 de diciembre de 1955
tenemos otra estoy mencionando, de la Sala de Casación Civil, otra del 27 de junio de 1969, con ponencia del señor magistrado Guillermo Espina Fernández. Aquí plantea el tema del amancebamiento y el concubinato, pues son términos análogos que enfrenta la sentencia, demandando un trato estable o duradero, y aquí está bajo la égida de la sociedad de hecho. Ahí en 1923 se habla de una posesión notoria, en una sentencia del 30 de agosto del 23, la posesión notoria del estado de matrimonio, ¿sí? Cómo podía demostrarse, digamos que esta era una forma, digamos, de concubinato perfecto, diríamos, porque allí se distinguía un concubinato perfecto e imperfecto. Perfecto cuando no tenían impedimento para contraer matrimonio, imperfecto cuando existía, y eso propiamente concubinato que entendemos hoy, cuando existían impedimentos para contraer matrimonio. Hay otra sentencia importante en 1930, donde el juez debía ser estricto en la apreciación de la prueba testimonial sobre este tema, una sentencia del 30 de abril de 1930. Esta es sobre la sociedad de hecho. Sobre la acción en reemverso, ¿sí? Encontramos una lectura a partir de la acción de reemverso, encontramos una sentencia de mayo 7 de 1947 del magistrado Hernán Salamanca. Y también encontramos otra donde se estudia propiamente, a partir de este tipo de sociedad, una sentencia de marzo 6 de 1958 en aquella estancia temporal del profesor Arturo Valencia Sea en la Sala de Casación Civil. Y viendo el concubinato como contrato de trabajo, encontramos una providencia de febrero 21 de 1963 con José Joaquín Rodríguez, este magistrado, y señalaba que entre los concubinos puede existir un contrato laboral siempre que éste sea independiente de la vida sexual. ¿Cómo vemos nosotros y cómo ha venido evolucionando a partir de la Constitución de 1991 y con la Ley 54 de 1990? Nosotros hemos venido interpretando a partir del artículo 42 el concubinato, y la Sala ha venido dándole una nueva lectura. Sí, hay que entender que el artículo 42 se refiere a la familia contractual, digamos, a la familia institución, a la familia matrimonial propiamente, y a la familia, cuando dice se constituye por vínculos de naturaleza o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio, o por la voluntad responsable de conformarla. A partir de este texto del artículo 42, entonces nosotros identificamos el matrimonio propiamente tal, identificamos la unión marital y encontramos la sociedad concubinaria. A partir de esta fecha han venido distintos pronunciamientos, y el último lo mencionó el doctor Haroldo, y queremos señalar cómo hemos ido dándole alguna identidad al concubinato, señalando cómo, si en el matrimonio existe la sociedad conyugal y en la unión marital existe la sociedad patrimonial de la Ley 54 del 90, ¿sí? En el concubinato encontramos la sociedad de hecho. O sea, el matrimonio es a la sociedad de gananciales, la unión marital a la sociedad patrimonial desde el punto de vista económico, y el concubinato a la sociedad de hecho. Para dar una respuesta al problema económico. Nosotros hemos superado el criterio de la acción en reemverso y hemos superado el criterio, digamos, de la acción de ver esta situación al entenderla como una institución familiar, ¿sí? Informal, que puede estar al lado del matrimonio y que puede estar también al lado de la sociedad de la unión marital y la respectiva sociedad patrimonial. Ese fue el caso justamente que debatimos en ese
en ese asunto que llegó del Tribunal de San Gil, en el caso de la señora Edith Durán de Mantilla, como demandada, Edith Juliana y otras como demandada, en su calidad de representantes de la Asociación de Julián Mantilla, ¿sí? Y donde la demandante Adriana Díaz Benavides fue vencida en primera y segunda instancia. Ella demandó la situación fáctica elemental. Allí tenemos un matrimonio del señor Julián Mantilla Díaz en el municipio del Socorro, en la ciudad del Socorro, pero paralelamente en la finca Rayanes tenía una convivencia con la señora Adriana, y el señor Julián Mantilla pues no había disuelto ni había liquidado la sociedad conyugal, ¿sí? Y en la semana laboraba en la finca Los Arrayanes y allí convivió con la señora Adriana, que aparece ahí en la sentencia, y con ella tuvo un hijo. Entonces se presentó el problema por parte de Adriana, que demandó si se le reconocía o no la sociedad de hecho, y la Corte, luego de sus 2 años, estuvimos estudiando ese caso, estuvimos estudiando los antecedentes sobre el particular. Sobre esto ya hicimos referencia a una decisión importante del año 1935, que es una sentencia hito en esta materia, la sentencia del 30 de noviembre de 1935, en un caso análogo. Y entonces, a partir de ese, y luego la Ley 54 y la Constitución de 1990, entramos a ver cómo resolvíamos el punto. Y nosotros, el juez de primera instancia en este caso negó las súplicas. El tribunal dijo: mire, esto parece ser un contrato de parcería, esto parece ser un contrato de trabajo, y me parecen claros los elementos. Y llegó el asunto, dijo: está aprobada la affectio societatis, o el trato afectivo entre las personas. Entonces, cuando nos llega el caso, nosotros, la Corte plantea el tema como esta es una institución de la familia que cabe dentro del marco del artículo 42. Pero el problema era cómo darle respuesta al petítulo económico que tenía la señora, y para darle respuesta a este fenómeno, que puede ser entre parejas del mismo sexo, lo dice la Sala, lo dice la Corte, sí, puede ser eso no tiene ningún inconveniente, pueden ser de diferente o distinto sexo, tanto para el concubinato como para la unión marital. Eso lo ha venido, y también esos casos los hemos aquí expresamente discutido en la Sala. Pero en este caso concreto, para la respuesta al problema económico, nosotros vemos desde el punto de vista de la sociedad de hecho, llámese mercantil o llámese civil, porque esto es indistinto, porque los elementos axiológicos son iguales. Esto es que haya una affectio societatis, que haya aportes en trabajo de industria y que haya un reparto en las utilidades. Si se reúnen esos elementos, pues están llamadas a prosperar. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros entramos a resolver el tema de la sociedad de hecho. Un tema muy importante aquí es que el afecto que existe entre los compañeros no es que edifique propiamente la sociedad de hecho, pero sí es un elemento indicativo, es un indicio fuerte para establecer ese affectio societatis de los compañeros. Es un aspecto desde el punto de vista probatorio, se analiza qué efectos tiene ese fenómeno de sociedad. Y el otro aspecto importante es desde la perspectiva del trabajo, como nosotros analizamos a partir del artículo 98, como los aportes, porque el otro elemento axiológico es el de los aportes, que pueden ser en industria o capital. Y entonces, ¿qué ocurre con el ama de casa que está trabajando? Y ese fue un problema complejo, dónde estaba el aporte, cómo se cuantificaba. Entonces nosotros no podríamos nivelar, y la sentencia lo dice, la situación de esta señora a una esclava,
porque el esclavismo está detestado. Entonces, ¿qué pasa con una señora que trabaja, que una persona que trabaja en el servicio doméstico y que recibe su salario? Entonces, esta señora no tiene derecho, no es un aporte, entonces nosotros tratamos de valorar y relevamos el trabajo como un aporte importantísimo. Entonces, podría ser ese el único aporte para edificar el elemento aporte, si no basta únicamente que sea en capital como algunas tendencias. Esto sobre todo para relevar el trabajo. Bien, son muchos los aspectos que están en esa sentencia, pero para señalar sintéticamente con los elementos. Muchas gracias, doctor. Sí. Me parece importante la diferencia que establece el doctor Luis Armando Tolosa, que se desarrolla en la sentencia. No hay que olvidar que ya hay un antecedente previo a ella, que es una sentencia cuyo ponente es el doctor William Namén, de febrero del 2010, donde también se daba un caso similar. Era una pareja que era casada, el señor se separa de ella, se va a convivir con una tercera se va a vivir con una tercera persona, y con esa tercera persona inicia una convivencia que dura más o menos 15 años. A los 15 años fallece él, sin embargo, a su fallecimiento él no había ni disuelto su vínculo matrimonial ni disuelto su sociedad conyugal. Por lo tanto, esta compañera que contribuyó con su trabajo doméstico, sí fue un caso que sucedió más o menos aquí cerca, fue en Zipaquirá, más o menos, sí, ella durante esos 15 años pues contribuyó a la construcción de ese patrimonio, que era una finquita, era un ganado que había allí pequeño, y por supuesto al fallecer él, pues ella quedaba prácticamente sin patrimonio. Entonces iniciaron la acción correspondiente a través de una sociedad de hecho, y lo importante allí, yo creo, doctor Luis Armando, que es un poco lo que se recoge después con la sentencia donde tú eres ponente, es que la Corte comienza a desligar la parte moral, ¿sí?, de la parte ya del derecho correspondiente, porque era que anteriormente sí había el concepto de que si esa sociedad era para fomentar el concubinato o esa convivencia, había un objeto ilícito. Entonces desaparece esa parte y se reconoce como un sentido de justicia y de equidad, y aplicando un principio que hoy en día se conocemos como el principio de género, dice: aquí la mujer tiene una importancia y el trabajo doméstico contribuye también al Producto Interno Bruto. Por lo tanto, la Corte, en esa sentencia que también es avanzada, dice: hay que reconocer la sociedad de hecho, independiente si él tiene sociedad conyugal. Para llegar a la conclusión que puede haber un matrimonio con sociedad conyugal, por supuesto, puede haber una unión marital sin sociedad patrimonial, pero con sociedad de hecho de tipo comercial, y la explicación que nos acaba de dar el doctor Luis Armando también aquí, que también puede haber un concubinato como el que se dio aquí en la finca Los Arrayanes, con una sociedad también de hecho, y es un reconocimiento importante. Doctora Ginyola, en ese sentido, ¿cómo tú, que viviste un tiempo en España, estuviste trabajando tu tesis de grado, miraste un poco el derecho español, cuál ha sido más o menos el tratamiento que le ha dado el derecho español a estas convivencias de hecho? Bueno, yo pienso que la discusión que se zanjó con la pregunta que nos formularon, que le formularon al doctor Tolosa, no es solamente meramente nominativa en cuanto a las definiciones o en cuanto a las denominaciones de una pareja de hecho, de una pareja estable, de un concubinato, sino que cada denominación definitivamente nos está llevando ahora, no solamente en el derecho europeo, sino en el derecho colombiano con esta sentencia, a mostrarnos que tienen unos efectos jurídicos también patrimoniales, dependiendo si se toma como concubinato o como pareja estable. Ahora sí, doctor Quiroz, para responder su pregunta, yo creo que primero que todo tenemos que contextualizar el derecho español, y es que allí tenemos un derecho común y un derecho comunitario. El derecho comunitario atiende a las comunidades autónomas españolas, y sin entrar en este momento a ahondar en la gran discusión que hay en España de si estas tienen o no competencia para legislar frente a situaciones de estado civil, como podría ser en un momento dado las parejas estables no casadas, pues han hecho lo propio, emitiendo una serie de leyes que hablan de las parejas registradas no casadas, o de las convivencias o cohabitaciones que deben registrarse. El derecho común ha guardado silencio frente a esto. Por lo tanto, el derecho común
sigue trasegando por el matrimonio como forma de constituir la familia. Cuando empieza la avalancha de leyes a dar esos reconocimientos, pues se presentan unas demandas de inconstitucionalidad que han sido resueltas por el Tribunal Constitucional Español, principalmente la de la Comunidad Autónoma de Valencia, la Comunidad Autónoma de Madrid y la Comunidad Autónoma de Navarra, que es específicamente donde se sienta una sentencia hito. Ya el Tribunal Supremo Español venía hablando desde 1992 de una postura acerca de cómo se deberían considerar a las parejas de hecho en cuanto al régimen patrimonial que tienen. Pero esta sentencia, que es de 23 de abril de 2013 del Tribunal Constitucional, pues sigue por la misma senda y definitivamente ya deja sentada una postura. ¿En qué consiste esa postura? La ley es demandada principalmente porque se considera que se violan el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la intimidad personal y el derecho a contraer o no matrimonio libremente. En cuanto a este último, y ya me referiré principalmente a los otros dos donde se sienta toda la discusión de la jurisprudencia. En cuanto a este último, desde hace unos años la doctrina española viene acuñando el derecho a no casarse, en contraposición al derecho a contraer matrimonio que trae establecido la Constitución española. Entonces, cuando el tribunal analiza este primer argumento, el tribunal dice efectivamente las personas tienen derecho a elegir cuál es la forma de constitución familiar que se debe tener, porque ya se admite que la unión de hecho constituye una familia. Sin embargo, en la segunda parte, en cuanto al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la intimidad familiar, pues es muy enfático en decir la ley está violando el libre desarrollo de la personalidad de los convivientes porque está creando un régimen imperativo al pensar o al incluir dentro del texto legislativo que por el hecho de que lleven más de un año conviviendo, por el hecho de tener descendencia o por la declaración de la voluntad ante el registro del Estado Civil se crean unas obligaciones a cargo de cada uno de los convivientes. El tribunal dice, se va contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad porque no los dejan elegir, por un lado, su forma de constitución familiar, pero además porque en los dos primeros casos, cuando ya ha pasado más de un año de convivencia o cuando se ha tenido descendencia común, pues hay un régimen imperativo al que la pareja no ha querido someterse, porque se considera que si quiso someterse, debió haber celebrado un matrimonio y no haberse ido por los cauces de la pareja estable. Frente a esto, entonces, dice el Tribunal Constitucional, lo mejor es que haya un régimen dispositivo. Y ese régimen dispositivo va amarrado de la autonomía privada de la voluntad de los convivientes. Y dice, efectivamente, la ley puede incluir un régimen para la pareja, pero este va a ser aceptado expresamente ante el registrador por la pareja. Ellos tienen derecho a crear unos pactos y ellos son los que van a decir cómo quieren que su régimen patrimonial funcione. ¿Qué implica esto y qué conclusión le veo? Aunque antes de concluir quiero hablar rápidamente de lo que mencionaba al inicio de este segmento, y es que el Tribunal Supremo Español ya venía por ese cauce desde 1992. En una demanda donde se pide que se le aplique el mismo régimen económico del matrimonio a una pareja de hecho, el Tribunal Constitucional dice, no podemos aplicar el mismo régimen del matrimonio a la pareja de hecho porque le estaríamos imponiendo unas reglas a las que no quisieron someterse. En el momento de que lo manifiesta, no reconoce la existencia de una sociedad civil que en otras sentencias sí lo ha hecho, o la teoría del reconocimiento injusto, que quizás alcancemos a hablar de esto, y dice, definitivamente aquí yo empiezo a abrir la puerta para que la pareja a través de pactos capitulares extramatrimoniales pueda decidir cuál régimen. ¿Cuál régimen? Puede echar mano del régimen económico o de cualquiera de los tres regímenes económicos matrimoniales que existen en el derecho español. Es decir, que los dos tribunales finalmente terminan reconociendo una autonomía privada de la voluntad y diciendo ustedes mismos son quienes pueden legislar en su ámbito privado. Concluyo entonces aquí que legislar frente a su ámbito privado puede significar, por un lado, inseguridad jurídica para los mismos convivientes y, por otro lado, preocupación para los jueces, para el operador jurídico. ¿Y en qué sentido lo digo? Inseguridad jurídica porque ¿a qué régimen acudirían entonces los convivientes?
Dice el Tribunal Constitucional, usted puede elegir cualquiera de los 3 que le lista el derecho español para las relaciones económicas matrimoniales, o usted puede escoger cualquier otro, o usted puede darse sus propias reglas frente a la parte económica. Y segundo, la preocupación va también en cuanto a qué juez tiene la competencia para dirimir el conflicto y qué procedimiento se debe aplicar, porque entonces volvemos al principio del marco del derecho europeo. Uno, o es derecho contractual o es derecho familiar, porque la competencia y el tipo de procedimientos serán totalmente diferentes. Gracias, doctor. Me ha parecido bastante interesante en este set. Podemos resumirlo entonces que partiendo de la base del libre desarrollo de la personalidad y de lo que explicaba el doctor Luis Armando Tolosa en el artículo 42, nosotros los colombianos podemos escoger cualquier forma de querer conformar una familia, si la queremos conformar a través de un vínculo matrimonial, si la queremos conformar a través de una unión marital de hecho, si la queremos conformar a través de un concubinato, o sea, los diferentes tipos de familia que se puedan presentar. Ahí la labor ardua será para nosotros los jueces con el objeto de poder determinar cuáles son las condiciones o efectos económicos que se puedan producir a partir de allí. Germán, cerrando este set, entonces, que participen nuestros jueces y nuestras universidades que están enlazadas, salvo que el doctor Tolosa quiera hacer algún comentario adicional. Quería puntualizar el tema del concubinato como para sintetizar dentro de la doctrina de la sala, como desde 36 ha sido sólida, y sobre todo frente al tema del trabajo que es importante tener en cuenta. Y partiendo sobre todo frente a la práctica judicial de los señores jueces en el país y de los abogados, quienes diariamente tenemos que enfrentar controversias de distinto linaje sobre hombres o mujeres de igual o del mismo sexo, que nos encontramos en problemas para el reconocimiento de los derechos, sobre todo desde la perspectiva económica, cuando hemos laborado al lado de una mujer o de un hombre, ¿sí? Teniendo una convivencia. Entonces, los 3 elementos, no hay ningún problema en edificar el reconocimiento de la sociedad. De hecho, sobre los 3 elementos típicos que siempre hemos conocido, axiológicos de la sociedad, desde el punto y que es la base de todo el derecho societario, ¿sí? En primer lugar, el animus lucrandi, ¿sí? O animus societatis, ¿no? Ese es importante tenerlo en cuenta, que es el elemento interno, la intencionalidad de asociarse, es un elemento importantísimo allí, y están asociados cuando conviven, y es un elemento indicativo. El segundo elemento a tener en cuenta es el animus lucrandi, o sea, el deseo de obtener, de hacer aportes, de participar en las utilidades y en los repartos, de trabajar recíprocamente en la sociedad, y que entonces los dos estamos en los beneficios y en las pérdidas, en las utilidades y en las pérdidas, lo que conocemos como el animus lucrandi. Y el tercer elemento a tener en cuenta es el tema de los aportes, que es un tema muy sensible, muy complejo, porque probatoriamente es el tema en el cual patinamos nosotros, cuáles son los aportes entonces de una persona que trabaja en la casa, y el tema del trabajo, cómo los aportes a una sociedad pueden ser en capital o en industria. Y la Corte, digamos, ha abierto históricamente el espacio al trabajo en esa sentencia de 1935, un caso que se discutía en el Valle del Cauca el magistrado Zuleta allí relevó el papel del trabajo, y luego en la sentencia del 2006 y posteriormente, y en esta nosotros la Corte está señalando, dice: por consiguiente es equivocado creer que el trabajo remunerado es únicamente el productivo, calificando de improductivo el doméstico del compañero o compañera. Aquí está hablando la Corte, independientemente del sexo, por carecer de retribución, que sea en el estadio actual de la cultura. En esta perspectiva, cuando una familia o una persona contrata a una empleada del servicio doméstico, también desarrollaría un trabajo improductivo quien ejecute esta labor, y por consiguiente tampoco debería remunerarse, todo lo cual significaría la estandarización, dice la Corte, del esclavismo y de la segregación para quienes tal labor desempeñan.
una concepción de este talante repugna del todo a los principios, valores y derechos del Estado constitucional. Esto para sintetizar aquí el tema central, cómo al lado del matrimonio puede existir, y por eso traíamos los datos de las estadísticas de la alta informalidad en las uniones que existen en el país y de la pluralidad, como al lado del matrimonio puede estar allá latente, vigente una sociedad concubinaria, ¿sí? O al lado de la unión marital, y muchas veces nosotros desconocemos el derecho porque no podemos creer que la ley 54 de 1990 en nuestro derecho y en América Latina, sobre todo para el Perú y en Colombia concretamente, la ley 54, esta zanjó todos los problemas y quedaron solucionados. No, la Corte ha buscado una solución y la ha encontrado recogiendo su propia doctrina en las sentencias que hemos señalado, ¿sí? Y relanzándola a partir de una interpretación del artículo 42. Yo creo que, para complementarlo, doctor Luis Armando, porque me parece que es importante, es que en la sentencia en la cual se trata el tema de la señora que estaba en los Serrayanes, hay un contexto que me parece que es importante que lo tengan presente todos los magistrados de tribunales, magistradas, lo mismo que jueces y jueces de todo el país, y es el tema que se destaca allí del principio de género, y yo quisiera destacarlo en esta manera. Es que hay en esta sentencia dice lo siguiente: si como lo creyó el tribunal, los contratos de trabajo y a parcería obstaculizan en verdad el nacimiento y consolidación de la sociedad de hecho impetrada, significaría desechar la importancia de la mujer. Significaría desechar la importancia de la mujer en el desarrollo humano, en la construcción de las nacionalidades y en la edificación de la familia en la sociedad. Y ante todo, en casos como este, se minusvala el trabajo de la mujer. Por centenaria, en estos ámbitos la mujer ha sido motor principal para crear riqueza, para transformar el mundo, para conservar la especie, para formar familia y apoyar en la transmisión de los valores culturales y sociales. Me parece que esto es importante tenerlo presente en el desarrollo de esta sentencia. Gracias, doctor Quirós. Entonces, antes de volver aquí al set para las conclusiones, y teniendo en cuenta que las intervenciones de ustedes tres ya han dado respuesta a muchas de las inquietudes que nos han formulado en este rato por Twitter, entre otras personas, Antonio Arteta, quien preguntó que siendo el Estado civil un Estado único, ¿cuál será el del compañero permanente que tiene vínculo matrimonial vigente, o el de Patri Guzmán, que también nos hace una pregunta similar? Creemos que ya están contestadas aquí. Vamos entonces a un rápido recorrido por las regiones, por Chocó, Cesar, San Andrés y Buga. Saludamos entonces en este momento al doctor Juan de la Cruz Díaz Angarita, juez promiscuo municipal del Cantón de San Pablo, departamento del Chocó. El doctor Díaz Angarita está acompañado por algunos jueces de familia de Quibdó, y muy cerca de allí también en Ismina nos siguen. Doctor Díaz Angarita, ¿nos escucha? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿ustedes me escuchan? Sí, señor, adelante. Muchísimas gracias a la invitación del doctor Adolfo Quirós, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Un saludo muy especial al doctor Armando Tolosa y a la doctora Gigdola, que se encuentran presentes en esta audiencia. Pues sí, aquí se encuentra con nosotros la doctora Luz del Carmen Cher, quien es la juez segunda de familia de Quibdó, y también hizo presencia el doctor Víctor Hugo, el juez primero de familia de la ciudad. Pues realmente nuestra inquietud es respecto de los requisitos para la declaratoria de la unión marital de hecho, y la pregunta que tenemos es en relación con la gran cantidad de casos que se presentan en esta zona del país, concretamente en el departamento de Chocó, donde en algunos casos existe ocurrencia de relaciones o de convivencia en pareja, que durante la vigencia de las mismas hay un consentimiento manifiesto, pero que cuando surge la muerte de alguno de ellos, o concretamente del esposo, pues entonces surge el conflicto.
Nuestra pregunta es, atendiendo a las jurisprudencias que ustedes nos presentaron, la pregunta es, ¿cuál sería el trabajo activo del juez desde el punto de vista probatorio, puesto que ese es el aspecto que más se resalta en las jurisprudencias que tuvimos la oportunidad de revisar? Muchas gracias, doctor Díaz Angarita, a los demás jueces del Chocó que nos acompañan y que presentan estas inquietudes. Doctores, ¿tenemos respuesta para esta pregunta? En el proceso de unión marital de la ley 54 del 90 o cualquiera otro que tenga que ver con la familia, o en un proceso de las personas que reclaman la existencia de una sociedad de hecho de carácter concubinario, pues naturalmente que como en todos los demás juicios el juez es quien controla la prueba y tanto el Código de Procedimiento Civil como el Código General hicieron un papel activo por parte del juez. Nos encontramos con los sistemas que uno puede utilizar perfectamente. Por una parte pues tenemos el tema de la carga de la prueba, ¿sí? Quien demanda tiene que demostrar llevar los elementos probatorios o el fundamento de hecho de sus aseveraciones a través del medio de la prueba, tiene que transportar al escenario, al estrado judicial la prueba, y obviamente quien presenta sus excepciones. Pero esto no significa en la carga de la prueba, ¿sí? Que el juez no pueda decretar pruebas de oficio. Sí, no nos encontramos aquí con una camisa de fuerza donde el juez, sobre todo en temas de familia, no pueda acudir a su capacidad para entender, para leer el negocio, interpretarlo, hacer una interpretación de la demanda. Mire que en estos puntos aún el juez puede, como en el ámbito laboral, sí, fallar por fuera de lo pedido, puede interpretar la demanda. De manera que este no es un proceso eminentemente patrimonial, sino que atañe directamente a la familia. Y en el Código General del Proceso encontramos instrumentos y dentro del papel activo que debe tener en cuenta el juez. Muchas gracias. Gracias, señor. Muchas gracias a usted, doctor Tolosa, y a los jueces de el Chocó por el interés y la atención que le están prestando a estos diálogos con la justicia. Vamos rápidamente entonces ahora a Chiriguaná, Cesar. Tenemos en línea al doctor José Raimundo Fragoso, juez provincial municipal del Paso. Doctor Fragoso, lo escuchamos. Bien, nuestro saludo fraternal a todos los magistrados de la Sala de Casación Civil, por habernos tenido en cuenta en esta parte del centro de Cesar, como juez provincial municipal del Paso, del circuito de Chiriguaná, del departamento del Cesar. Actualmente estamos como piloto en proceso digital desde el año pasado. En este sentido, damos nuestro agradecimiento. Aquí tenemos nuestros compañeros de trabajo, secretaria doctora Melvi, abogada, la doctora Alfonso Collante, también abogado, la psicóloga doctora Badi Bandera y la medicante doctora Iris. En este caso, pues sí, tenemos varias preguntas, pero de todas maneras sí queremos intervenir dentro de este espacio muy importante a este diálogo con la justicia, que lo veo de manera importante para estar con este acercamiento. Tenemos entonces, para hacer una pregunta sobre el Estado civil, que también es un tema ya tocado, partiendo de la expedición de la ley 54 de 1990, mucho se ha discutido sobre este tema. En este caso, ya ha habido jurisprudencia fundamentada por la Corte Suprema de Justicia en los últimos años, comenzando desde esa oportunidad, desde el 2004, en el expediente 760013110008 2004 0003 001,
En este caso, podríamos decir que el último del estado civil anotado en el registro civil de nacimiento es el que tiene plena validez. Y en este caso, por este efecto, ya ha dado traspiés y hasta fondo la Corte Suprema de darle un estatus al estado civil, a las uniones maritales de hecho. Tendríamos, en el caso de un ejemplo, si está casado y que tiene como un compañero o compañera permanente, y en este caso la Registraduría también ha ratificado esta postura en hacer las anotaciones directamente en el registro civil de nacimiento. En este caso, al tener estas dos connotaciones como casado y con compañero o compañera permanente, ¿cuál sería la forma o la manera para entender en cuanto a la validez de este aspecto? Porque tradicionalmente se hace en unos espacios en los libros tradicionales, pero en estas dos circunstancias deben ser en el registro civil de nacimiento, que son las formalizaciones de los actos. Esa sería una pregunta. En otro aspecto, estaríamos dentro de la cesación de los efectos civiles. El Código General del Proceso, en su artículo 22, le ha dado unas funciones a los notarios y les otorgó la cesación de los derechos civiles a las uniones maritales. Función esta que curiosamente no está asignada a los jueces de la ley fiscal. Creemos entonces, en nuestro entender o modo de ver, que al cesar los efectos civiles se debe ordenar, cancelar la anotación correspondiente en los registros civiles de nacimiento. Entonces, la pregunta en este caso sería, la Corte Suprema de Justicia, ¿qué ha dicho sobre este particular, teniendo en cuenta pues, lo normado en el nuevo Código General del Proceso? Muy bien, doctor Fragoso, muchas gracias por su interés, igual que a los jueces, magistrados y miembros del circuito de Chiriguaná, el departamento de Cesar que nos acompañan, los doctores Ginyola Blanco, Haroldo Quiroz y Luis Armando Tolosa están tomando nota de estas inquietudes y ahora al final en las conclusiones, en lo posible estaremos respondiéndolas. Mientras tanto, damos paso al Tribunal Superior de San Andrés, cuyo presidente es el doctor Fabio Máximo Mena. Queremos saludar al Tribunal Superior de San Andrés. ¿Nos escuchan en San Andrés? Muy buenas tardes. Sí, doctor, un cordial saludo para los doctores Tolosa Villabona, el doctor Haroldo Quiroz. Sí, señor, lo escuchamos. Un cordial saludo para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de los diferentes tribunales, a los señores jueces y a los señores abogados y estudiantes de las diferentes facultades. Me encuentro en este momento con la juez primera civil municipal, el juez tercero civil municipal y el abogado litigante Miguel Antonio León Gutiérrez. Extendemos un cordial saludo a los señores magistrados de la Corte Suprema y particular el abogado Miguel Antonio León quiere formular una pregunta. Buenas tardes, honorables magistrados. Es un gusto compartir con ustedes esta jornada. ¿Me escuchan? Sí, señora, adelante. Es un gusto compartir con ustedes esta jornada muy enriquecedora, tanto para los operadores judiciales como para los litigantes. La pregunta concreta, y yo creo que merece una respuesta también muy breve, es en cuanto, que me parece que es un hito esta sentencia de la que estamos hablando hoy, y que reconoce la existencia de la sociedad marital de hecho entre Adriana Benavides y Julián Mantilla, pero
con unos fines específicos, y es que está dirigida a la explotación económica y agrícola de la finca Los Arrayanes. Pues si bien es cierto que al momento de disolver y liquidar la asociación, pues lo que se ha generado a partir de esa explotación económica corresponde el 50% para Adriana y el 50% para Julián. La pregunta es, como existe una cónyuge, esa cónyuge puede reclamar el 50% de ese 50% de Julián de la sociedad patrimonial de hecho. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Tobar, a los jueces primero, tercero, civil municipal de San Andrés, así como al doctor Fabio Máximo Vera, presidente del Tribunal Superior de San Andrés. En un momento trataremos de responderle esa inquietud. Mientras tanto, vamos a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga, presidida por la doctora Bárbara Eliana Palero. ¿Nos escucha, doctora? ¿Nos escucha? Buenas tardes. Sí, señora, adelante. Buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a la doctora decana de la facultad que hoy nos acompaña y que sus aportes han sido muy valiosos. Me encuentro en este momento en el Salón Gobernadores del Tribunal Superior de Buga, acompañada de los 4 magistrados que conmigo conformamos la Sala Civil Familia del Tribunal Superior, el doctor Orlando Quintero, la doctora María Patricia Balanta, el doctor Juan Ramón y el doctor Felipe Borda Caicedo. Queremos nosotros hacer un aporte a esta importante discusión en cuanto se nos ha presentado una interpretación en cómo se debe interpretar el artículo 8º de la ley 54 de 1990 en cuanto al término de prescripción, ya que allí se dice que las acciones para obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes prescriben en 1 año, pero a partir de solamente 3 acontecimientos. El primero, a partir de la separación física y definitiva de los compañeros. El segundo, por el matrimonio, y aquí queremos resaltar, con terceros. Y tercero, por la muerte de uno o de ambos compañeros. El problema se presenta cuando el matrimonio es entre los mismos compañeros permanentes, es decir, 2 personas que vienen en una unión marital de hecho y posteriormente deciden contraer matrimonio. El caso que se nos presentó fue que al cabo de 2 años de convivencia de matrimonio, de estar en el matrimonio, el cónyuge muere. En ese momento se inicia la acción para declarar disuelta y ordenar la liquidación de la sociedad patrimonial. Y frente a esto presenta el demandado la excepción de prescripción. Nosotros nos hicimos entonces la pregunta o problema jurídico. ¿Cuál es el término de prescripción aplicable y a partir de cuándo se debe contabilizar? Toda vez que el término de 1 año, vuelvo y repito, este hecho no está consagrado dentro del artículo 8º. Consideró la sala entonces que en este escenario se impone recordar que el instituto de la prescripción es de interpretación restrictiva y que en caso de duda los jueces deben inclinarse por aquel que mantenga subsistente la acción, o sea, por el que garantice con mayor amplitud y eficacia la defensa en juicio del litigante que reclama el derecho ante la jurisdicción. Amén de que, como ya lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia, toda prescripción que no se encuentre expresamente consagrada en una norma especial se rige por el término previsto para la prescripción extintiva de la acción ordinaria, pues es esta la que tiene la virtualidad de extinguir todas las acciones reales o personales que no están sujetas a prescripciones más breves. Desde esta lógica y bajo el entendido que la unión de facto penezca por el hecho del matrimonio entre los mismos compañeros permanentes, contexto que no fue previsto de manera expresa en la Ley 54 de 1990, cuya finalidad es garantizar la seguridad jurídica y patrimonial de las futuras uniones o matrimonios que llegasen a conformar los compañeros permanentes con terceras personas y se encuentra exento de regulación especial, se impone para la sala dar aplicación al régimen general en la materia previsto en el artículo 2536 del Código Civil, modificado por la Ley 791 del 2002, que consagra el término de 10 años para impetrar la acción ordinaria, contados a partir del momento en que la obligación se hizo exigible, esto es, a partir del hecho del matrimonio.
La posición de la sala, queremos aclarar, no prohija una coexistencia de sociedades, pues la sociedad patrimonial conformada entre los compañeros permanentes se disuelve por el hecho del matrimonio, momento en el estado abstracto en que se encontraba, se concreta y a la vez muere, para dar paso a una comunidad de bienes totalmente ajena, esto es la sociedad conyugal. Luego, el patrimonio que hace parte de la primera, nos referimos a los bienes que se adquirieron durante la sociedad patrimonial, y en esto queremos recalcar, en materia alguna llega a confundirse con aquel que conforma la sociedad conyugal. Es decir, no podemos involucrar bienes de la sociedad patrimonial dentro de la sociedad conyugal. Tan es así que la Corte Constitucional, en sentencia C-700 de 2013, en la que declaró inexequible la expresión iliquidada, liquidadas, contenida en el literal B del artículo 2 de la Ley 54 de 1990, modificado por el artículo 1 de la Ley 979 de 2005, enfatizó en que para evitar la existencia simultánea de sociedades conyugales y patrimoniales basta la disolución de la anterior. Luego, la tesis que nosotros hemos promulgado y que ya salió en una sentencia que se profugió por una sala de decisión, es que en este caso el término prescriptivo, que lo contamos a partir de la fecha del matrimonio, tiene que ser el término del 2536 para la prescripción de la acción ordinaria, y por tanto sería de 10 años. Cuando se sucede el hecho de que los compañeros se casan entre ellos mismos, o sea, es decir, pasan de la unión marital de hecho al matrimonio y a la conformación de una sociedad conyugal. Sin embargo, en esta posición, una de los magistrados que no fue parte de la sala en esta sentencia tiene una posición distinta, y pues quisiera él expresar su punto de vista al respecto. Muy buenas tardes, les habla Juan Ramón Pérez Chicue, magistrado de la Sala Civil Familia. Si bien es cierto, la Ley 54 del 90 habla en el artículo 5 de cómo se disuelve la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, no está establecido allí que se disuelva por el vínculo del matrimonio entre la misma pareja. La tesis que yo manejo es en el sentido de que si la norma no está estableciendo que se disuelve por el matrimonio de la misma pareja, por lo tanto lo que se hace es una transformación de una sociedad patrimonial a una sociedad conyugal que se rige por las mismas normas, por las mismas exenciones e inclusiones. Por tal razón, entonces en ese evento, al momento de fallecer el cónyuge, ya se llamaría cónyuge, se entra a disolver la sociedad conyugal y entrarían en ese evento a disolverse y a liquidarse lo que tiene que ver con la existencia que había en ese momento. Igual, me parece a mí que en un momento dado, cuando el legislador no le hizo la anotación allí que se disolvía por el matrimonio, o como lo decía antes de la ley 979, o sea, el original artículo 5 de la ley 54 del 90, que decía que se disolvía por el matrimonio con terceros, esa era otra situación bien distinta. Cuando habla de matrimonio con terceros, entonces está diciendo que solamente se disolvía cuando había matrimonio con terceros, y por tal evento, entonces ese matrimonio con el tercero era el que generaba la disolución de esa sociedad. Pero resulta que a raíz de la ley 979 ni siquiera ya habla del matrimonio con terceros, sino que simplemente no habló de que se disolvía la sociedad patrimonial por el matrimonio entre los compañeros. Es una posición que obviamente tiene bastante discusión, pero es académicamente bastante enriquecedora para la gente que la tiene, al igual que lo que se habla con el artículo 2 de la presunción, que establece el término de los 2 años para que se presuma la sociedad patrimonial. Obviamente se habla de que hay una sentencia, la C-257 de la Corte Constitucional, que declaró exequible el artículo 2, pero lo declaró exequible en lo que tiene que ver con el término de los 2 años para la presunción, pero no dijo que si no existían los 2 años, no existiera la sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes. Es más, una parte de esa sentencia dice que, en efecto, el establecimiento de este lapso pretende que, en ausencia de una declaración formal de voluntad,
mediante un contrato, como ocurre en el caso del matrimonio, sea el tiempo el que permita deducir esa voluntad de permanecer como pareja bajo la figura de la unión marital de hecho, y a la vez se dé lugar a que se presenten los demás elementos para que exista una sociedad de bienes, el trabajo y la ayuda mutua que exige esa norma. Entonces son situaciones más que desde el punto de vista académico, pues no para discusión ahora, que se vienen desde hace tiempo discutiendo en esos dos eventos. El evento cuando la pareja de compañeros contrae matrimonio siguiendo una sociedad de bienes entre ellos. Algunos exigen que hay que liquidar para poder conformar la sociedad conyugal, según ellos, otros decimos que no, y en el caso de la presunción decimos que hay algunos que establecemos, o por lo menos conceptuamos, que si hay una persona que tiene una unión marital, de hecho, con una persona que lleva 1 año, 11 meses y 29 días, entonces no aplica la presunción y la persona fallece. Eso no quiere decir que no existiera la sociedad, lo que pasa es que no se le aplica la presunción del artículo 2, pero entraría a conformar, de acuerdo con el proceso, una manera de demostrar la existencia de esa sociedad, porque hubo la ayuda y socorro mutuos, como dice la misma sentencia constitucional de la C-257, donde se rompe la presunción, pero no que no exista esa sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes en el Tribunal Superior de Buga, en el Distrito Judicial, a los jueces, magistrados, empleados que acompañaron a la doctora Bárbara. Se nos acaba el tiempo, doctores Quirós, Tolosa y doctora Yola Blanco. Y entonces, y las inquietudes que nos siguen formulando por Twitter son demasiadas, son muchas, entonces habría que replantear, doctor Quirós, doctor Tolosa, doctora Yola, si tendríamos una nueva versión sobre este mismo tema. Pero antes de irnos, queremos saludar a la Universidad de la Arandina. Todavía están por ahí los de docentes, estudiantes de la Universidad de la Arandina. Los saludamos. Universidad de la Arandina. Buenas tardes. Parece que perdimos el contacto ya con la Universidad de la Arandina, pero les agradecemos mucho la atención y el seguimiento que le hicieron a este diálogo. Se nos acaba el tiempo, doctor Quirós. El próximo diálogo será el 9 de mayo. El tema ya está establecido: Estado civil, acciones de investigación e impugnación en la filiación. Ustedes decidirán si podemos continuar con este tema en otra oportunidad. Doctor Quirós. Bueno, entonces nos queda simplemente despedirnos en relación pues con la pregunta que hacía José Raimundo desde el Paso Cesar. Tenemos que decir que de todas maneras las uniones maritales, ya la Corte Suprema de Justicia a partir del 2008 ha venido señalando que conforman pues un estado civil. Los invitamos, queremos darle la gracia previamente pues al doctor Fabio Máximo Mena del Tribunal Superior de San Andrés, a la doctora Ángela Giovanna Carreño del Tribunal de Cúcuta, a la doctora Bárbara Liliana y a todos los que la acompañan allí del Tribunal Superior de Buga, a nuestro juez Juan de la Cruz Díaz Angarita, juez promiscuo municipal del Cantón de San Pablo, departamento del Chocó, al juez José Raimundo Fragoso, juez promiscuo municipal del Paso, circuito de Chiriguaná, igualmente a la doctora Vilma Riaño, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Barranquilla, al doctor Bandera, el decano de la Facultad de Derecho del área andina en Valledupar, a la doctora Ginyola que nos acompañó en el día de hoy. Sí, fueron muy importantes sus aportes. Pues por supuesto los esperamos, como lo señaló Germán, el día 9 de mayo, martes 9 de mayo, 4:30, va a ser el tema del Estado Civil, acciones, investigación, impugnación, y los temas de filiación. El material será colgado previamente en la página de la Corte para que sean conocidos previamente. Entonces, un saludo a todos por habernos acompañado, igualmente a los que están presentes en el auditorio. Doctor Luis Armando, para dejar aquí de última a la dama. A todos los jueces que están presentes, funcionarios judiciales, estudiantes, abogados, y especialmente a la teleaudiencia o seguidores de Facebook
Twitter, y quienes se hallan en algunas aulas que no tienen retorno. Fundamentalmente tenemos a los tribunales de Manizales, tenemos y en algunos juzgados y algunas otras salas del Consejo Seccional que no han tenido retorno. Les agradecemos la presencia. Fundamentalmente también agradecerle la presencia a todos los intervinientes y participantes aquí que se hallan de cuerpo presente. Señores magistrados del Tribunal de Pasto, de Mocoa, estamos acompañando al doctor Mocoa, esos hechos luctuosos. Al doctor Moreno, a los señores abogados, al doctor Omar, al doctor Gusto, a los jueces, a las honorables magistradas que se encuentran aquí, al señor decano, todos ustedes, muchas gracias. Bueno, yo le preguntaba hace un momento al doctor Quiroz si tenía un minuto para decir dos cosas que quiero señalar. La primera es simplemente que aquí, así como se está acuñando acá el principio de género en la sentencia emitida por la Corte, pero cuyo magistrado ponente fue el doctor Tolosa, en el Tribunal Constitucional, Supremo Español se está hablando del principio de protección al conviviente perjudicado, basado o más bien tenido materializado como un principio general del derecho. Protección al conviviente perjudicado. Y la segunda parte, o sea, los otros 30 segundos que tengo, simplemente quiero dar el agradecimiento, pero sobre todo manifestar que ese es el derecho vivo finalmente que tenemos en todos esos tribunales y los juzgados que hoy nos han consultado. Efectivamente, cada una de las preguntas y los temas son casi que cada tema y cada pregunta para realizar un programa en específico, entonces realmente me siento muy contenta de haber podido participar en este espacio. Gracias. A usted, muchas gracias, señora decana decana nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Antonio Nariño, doctora Ginyola Blanco Rodríguez. También nuestro agradecimiento a los doctores Haroldo Quiroz Monsalvo y Luis Armando Tolosa Villabona por este entusiasmo que le imponen a los diálogos con la justicia. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Los esperamos entonces el próximo 9 de mayo con el tema Estado Civil, acciones de investigación e impugnación en la filiación. Buenas tardes y muchas gracias. Bueno.